Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Acción Positiva. Hoy queremos, en primer lugar, pues dar un saludo a las secretarias por su día que acaba de pasar. Ellas son fundamentales para el trabajo de todas las oficinas y pues esperamos que la hayan pasado muy bien. También queremos adelantar un saludo a los trabajadores en este próximo 1 de mayo, porque pues la causa por un trabajo justo y digno siga difundiéndose a través del mundo y logremos tener esa sociedad equitativa para todos en la cual queremos vivir. El día miércoles 24 de abril tuvimos la oportunidad de compartir un panel con distinguidos profesionales que presentaré en un momento para analizar un libro que se llama Educación Moral y Ciudadanía, que es publicado por el doctor Olmedo España y el doctor Carlos Molina Jiménez, en el cual ellos tratan el tema de educación moral y ciudadanía en una forma muy acertada. Este panel fue muy interesante y consideré de un gran valor que pudiéramos compartirlo con ustedes, ya que tenemos muy claro que educación es fundamental para nuestra sociedad y ciudadanía es fundamental para nuestra democracia. Así que pues hoy tengo el gusto de compartir acá con dos distinguidos profesionales guatemaltecos, quienes formaron parte de este panel y enriquecieron el mismo con una discusión muy brillante. Le doy la bienvenida al doctor Bienvenido Argueta. Bienvenido, doctor. Él es doctor en Filosofía y Educación, catedrático e investigador universitario y fue ministro de Educación. También nos acompaña esta noche el licenciado Rachel Rodríguez. Él es máster en Gerencia para el Desarrollo Sostenible, director de la editorial Maya UG y exdirector de Educación Bilingüe. Bienvenidos a mis queridos amigos panelistas del miércoles recién pasado. Y pues realmente yo creo que es muy importante el tema que estábamos tratando. Y doctor Argueta, a mí me gustaría, si usted quisiera hacer algún comentario inicial sobre este libro, cómo el doctor Olmedo España y el doctor Molina enfocan estos temas tan importantes de educación moral y ciudadanía. Bueno, en primer lugar, buenas noches al público televidente de Acción Positiva y agradeciendo el espacio, doctor Francisco Arredondo, de poder discutir un tema que es sumamente relevante. De hecho, lo que el libro aborda es poder tener una respuesta muy entusiasta y yo diría también positiva con relación a problemas que nosotros estamos viviendo día a día, no solo en Guatemala, sino alrededor del mundo. Y esto tiene que ver con los cambios efectivos que trae no solo la globalización económica, sino también con los cambios que nosotros estamos viendo en la dimensión política, que afectan al ciudadano de la calle, al ciudadano de a pie, a cada uno de nosotros que nos encontramos de manera individual y de manera social conviviendo. Esto tiene que ver también con la terrible pobreza que nos invade, problemas básicos como la corrupción, que no solo es de funcionarios públicos, sino también la corrupción generalizada que nosotros vemos en la sociedad y que se está arraigando. Adicionalmente de esto también de cómo surge una apatía porque la política no da respuesta a esos problemas ciudadanos, lo que ha sido también el debilitamiento del espacio público, de la discusión y el debate de los auténticos problemas nacionales, así como otros problemas básicos que enfrenta cualquier ciudadano cuando va a hacer un trámite a alguna oficina o incluso desde el sector privado, como consecuencia también de, como menciona tanto el doctor España como el doctor Molina, de señalar que nos vemos ante dos poderes inminentes, que es el poder del mercado por un lado y el poder estatal por el otro. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Y en ese sentido se habla de una respuesta de la acción ciudadana, que significa cómo cada uno de nosotros se hace cargo de lo que le corresponde hacer en la sociedad, siendo responsable, no solo juzgando al otro, sino también siéndose responsable, participando y haciendo una moralización de la política, no dejando exclusivamente al político que él se encargue de una moralización de un espacio que le compete a todos, porque al final de cuentas,
cualquier decisión del político o los efectos que tenemos por la vía de la tremenda influencia que tiene el mercado, que han limitado la acción que tienen los ciudadanos. Pero ante esa problemática, lo que se señala es, en primer lugar, la necesidad de reconstruir ese espacio que nos hace a nosotros pertenecer a una comunidad, a una nación, o también ser ciudadanos del mundo. Y en ese sentido, lo que convoca el libro es que para poder tener una educación que tenga un valor, que responda a esas demandas de ciudadanía, es necesario tener y reconstruir una utopía. Esa utopía que significa básicamente ese alimento de que nos dice, bueno, ¿qué sociedad queremos tener? ¿Cómo pretendemos nosotros actuar en un mundo que sea más justo, más humano, que reconozca la diversidad cultural, que reconozca también al prójimo que está en necesidad y que nosotros podamos volver a contar con esa sociedad donde es posible vivir en conjunto? En ese sentido, la educación juega un rol fundamental. Y lo que se demanda es de nuevo reconstituir ese espacio ético, un espacio que nos indica cómo nosotros podemos también generar nuevas condiciones que reconozcan en el prójimo la posibilidad de construir en conjunto un proyecto. Y en ese sentido, el libro lo que nos plantea es algunas indicaciones sobre cómo construir esto, no solo desde la educación, sino las implicaciones que tiene esa nueva educación. Es obvio que no contradice el tema de que necesitamos, obviamente, una educación técnica, una educación profesional de primera categoría. Pero esto no tiene tampoco sentido si no se forman ciudadanos, y es esto lo que el libro aborda. En el fondo, lo que constituye es un libro que nos da la posibilidad hacia una nueva esperanza. Ante las circunstancias que nosotros vivimos, ante los fenómenos de violencia, de pobreza, etcétera, etcétera, lo que dice es, nosotros podemos de nuevo poder hacer algo. Debemos de darle contenido a esa ciudadanía por la vía de la participación política, pero también sobre la base de bases y normativa ética y moral. Muchas gracias, doctor. Licenciado Rodríguez, cuando el doctor Argueta nos hace todo este recorrido por el libro, pues obviamente toca una cantidad de temas, ¿no?, que vamos a tener que ir desarrollando uno por uno. Pero, por ejemplo, el autor, el doctor Olmedo España, el doctor Molina, ambos doctores en filosofía, hacen esta pregunta: ¿en qué sociedad es en la que queremos vivir? ¿Qué pensaría usted, doctor? ¿Cuál es su análisis de esta parte de la utopía que ellos están aquí planteando? Bueno, recordemos que cada vez, afortunadamente, la humanidad en su conjunto y particularmente en Guatemala asumimos la diversidad de la humanidad. Y este libro nos responde a ese requerimiento de asumir completamente esa diversidad cultural, lingüística existiendo en el mundo. Recordemos que en el mundo existen alrededor de 6.000 idiomas y solamente 192 países en la ONU. Entonces son poquísimas las sociedades donde solo exista un idioma, una cultura, sino es un mundo compuesto por sociedades étnica, lingüísticamente diversas. Este libro responde a esa diversidad, es decir, asumir esa diversidad para que luego podamos nosotros construir sociedades estables, solidarias y sobre todo ir profundizando nuestra democracia. Ese es un reto en el cual el libro lo deja bien planteado, que no es posible nosotros tener una sociedad estable, una sociedad con desarrollo, una sociedad con democracia, si no hay esa empatía con el otro. En el caso de Guatemala tenemos retos muy grandes que ir superando. Por ejemplo, tenemos la riqueza de ser un país multicultural, pero eso nos pone un reto muy grande, porque de acuerdo a nuestra constitución política, de acuerdo a nuestra visión de nación, pues obviamente tenemos que darle a cada ciudadano la oportunidad de aprender. Pero sabemos que todavía la posibilidad de la educación bilingüe, que aquí no sería bilingüe, sino que sería aún más extensa, es complicada. ¿Cómo la visualiza esto, licenciado? Tal vez yo empezaría por explicar de que en Guatemala hemos venido hasta 1996 asumiendo el paradigma de construir un país monoétnico, monolingüe, monocultural, donde los pueblos indígenas han tenido poca visibilización.
Es decir, aún en los acuerdos de paz, si usted se recuerda, el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas fue firmado solamente por un indígena, el resto ladino. Equivaldría a decir que un acuerdo centroamericano fue firmado por sudamericanos y norteamericanos, donde los centroamericanos solo fuimos casi espectadores. Entonces, para que eso se haya dado, porque venimos de romper ese paradigma de construir un solo país o una sociedad monoétnica, monolingüe, monocultural. A partir de los acuerdos de paz, ya los pueblos indígenas emergen como un factor fundamental en el desarrollo económico, cultural y político de nuestro país. De ahí en adelante habría que ver los cambios que se han ido planteando. Entre ellos, el reto de que el Estado empiece a prestar servicios desde las necesidades de sus ciudadanos indígenas. En este caso, yo soy cachiquel y soy miembro de una comunidad que tiene 47 municipios donde hay mayoría de cachiqueles. En esos 47 municipios debería de prestarse los servicios de salud, de educación, de justicia en mi propio idioma, para que yo me sienta parte del Estado de Guatemala, de la sociedad guatemalteca, y donde no el Estado deje de imponerme su cultura y su idioma como única vía de desarrollo. Y ese es un reto muy grande. Cabalmente, para que los pueblos indígenas nos sintamos parte de Guatemala, también Guatemala debe sentir que nosotros somos parte. Ante todo, consideremos la gran tradición que el pueblo maya le aporta a nuestro país. La semana pasada estuvo aquí un evento organizado por National Geographic, donde comparaban las diferentes grandes civilizaciones de la humanidad, las 5 más grandes aportes y desarrollos civilizatorios de la humanidad. Entre ellos está el pueblo maya. Un evento que casi podría decir que pasó desapercibido para la mayoría de guatemaltecos. Pues entonces, tanto el Estado como la sociedad guatemalteca, digamos, necesitamos reconocer esas raíces y luego verlas hacia el futuro, porque es un potencial enorme. Imagínense que los guatemaltecos somos descendientes de una de las 5 civilizaciones más significativas de la humanidad. Gracias, licenciado. En realidad, doctor Argueta, le quiero hacer una pregunta que se basa en el libro, pero sale un poquito de él, ¿no? El libro nos deja muy claro, y creo que todos coincidimos, que sin educación es imposible que este país se desarrolle, y que eso debería de ser verdaderamente una política de Estado a través de la cual pudiéramos llegar a eliminar esta desigualdad que actualmente existe en el acceso a la educación. Usted estuvo en el Ministerio de Educación. Doctor, ¿cómo hacemos para tener los recursos suficientes? Porque, por ejemplo, clave para la educación es el maestro. Y al maestro lo tenemos que dignificar, apoyar, pero obviamente se necesitan recursos para formarlo. ¿Tenemos la capacidad realmente de poder enseñar en los idiomas que se necesitan para cubrir a toda la población guatemalteca? ¿Tenemos suficientes maestros en idioma quiché, cachiquel, mam, etcétera? Sí, lo que veo es de que, en primer lugar, los recursos, lamentablemente para educación como en salud, que usted también conoce ese sector, son limitados. Y en ese sentido, digamos que Guatemala atraviesa una gran dificultad, porque si bien es cierto que en las declaraciones señalamos que esperamos que todos los guatemaltecos, de acuerdo al mandato constitucional, tengan por lo menos hasta el ciclo básico, realmente no existen los recursos. De hecho, nosotros nos encontramos de que para poder ampliar la cobertura, particularmente el ciclo básico, no hay fondos suficientes. Prácticamente el presupuesto se consume en una educación primaria, y en una educación primaria muy precaria, porque de hecho en los establecimientos públicos se estaba cobrando, y yo me imagino que en la actualidad se sigue cobrando, a pesar que nos tomamos en serio lo de la gratuidad de la educación. De hecho, hay múltiples familias que no tienen para pagar la inscripción que se le cobra en una escuela pública, mucho menos podemos pensar en el sector privado, donde también nosotros observamos que ya el sector privado lo que plantea es que la educación pública no está cumpliendo con su misión. Por ejemplo, en Estados Unidos aproximadamente el 96% de la educación es pública. Y nosotros tenemos que ahí, aún en sectores pobres, las escuelas públicas son equivalentes al Colegio Americano de Guatemala. En ese sentido, nosotros lo que encontramos es
un déficit de cobertura, dado de que la mayoría de niños no culmina la primaria. Todavía tenemos un 30% que no culmina la primaria. Y adicionalmente, por los índices de fracaso escolar, nosotros tenemos que 45% de los jóvenes que deberían de estar en la secundaria todavía están en la primaria. Esto sin contar que efectivamente nosotros hemos abandonado a los maestros, unos salarios muy bajos para los maestros, pero también un nivel de formación bastante bajo. De hecho, en el censo de escuelas normales que hicimos en el 2004, lo que develaba es de que el 35% de los maestros que forman maestros no llegan ni siquiera al salario mínimo, lo cual ya plantea una dimensión de cómo vamos a invertir en educación. Si a esto le añadimos que la educación debe ser pertinente, porque nosotros juzgamos los resultados que tiene nuestro sistema educacional, pero si nosotros no invertimos en educación, si no ofrecemos condiciones de buenas escuelas, de buenos maestros, difícilmente vamos a salir. Y es así como, digamos, de que la educación bilingüe ha sido todo un reto en Guatemala. Y de hecho, lo que nosotros tenemos es de que la educación bilingüe apenas opera para los 3 primeros grados de primaria, y aun cuando uno va a observar las clases, resulta que hay dificultades en la implementación de la educación bilingüe, adicionalmente toda la inversión de textos que debe de haber. Ahora, la educación bilingüe no solo tiene que ver con resultados en términos de cómo rinden en lenguaje y matemática, no obstante, también es algo que es relevante, pero no es lo último. Lo que Demetrio está señalando, y también en cierto sentido lo que mantiene el libro de Olmedo España y de Carlos Molina, es al derecho efectivo que tienen las diferencias para poder ser parte del sistema educativo. Es decir, no solo es una estrategia para mejorar calidad, sino es un derecho político que le da y le otorga la sociedad a una educación, porque al final de cuentas, imagínese de que hay millones de niños que están aprendiendo un idioma castellano de manera desigual cuando pueden aprender en su idioma materno. Obviamente que esto es un largo proceso, porque la educación, lo mismo que en salud, no es un proceso del cortísimo plazo, sino es un proceso de largo plazo, que debe haber una continuidad de la política, y eso nos obliga igualmente a que el corto plazo debe ser bien invertido. Entonces, nosotros lo que nos encontramos es que los hallazgos que hay en las últimas evaluaciones de América Latina, lo mismo que los hallazgos en Guatemala, lo que develan es qué factores afectan fundamentalmente el rendimiento. El primer factor que más afecta es la etnicidad, y es porque la escuela no ofrece condiciones del idioma materno. Eso lo que significa es que si el país no invierte en mayor educación bilingüe, vamos a seguir teniendo malos resultados para la población indígena, que por ser indígena no tiene una buena educación. El segundo factor que no le hemos puesto atención es el factor de trabajo. Hay niños trabajadores. Aproximadamente 45% del 100% de niños que van a la escuela trabajan, lo cual es atentar frente a sus derechos. Y la educación que le damos a esos niños trabajadores es de la peor calidad. Por otra parte, hay otro factor que se asocia, que es el factor socioeconómico. En Guatemala, básicamente, la mala educación, los malos resultados obedecen fundamentalmente por la condición de pobreza de sus familias. Y en ese sentido, la política educativa también tiene que tener un factor social. Y por último, un factor fundamental en educación es el maestro. Que lamentablemente los niños que rinden mal también es porque no tienen un maestro que los respeta. Es decir, un maestro que ofrece condiciones de dignidad, que ofrece condiciones de alegría para los niños, que le da la oportunidad de querer salir adelante, afecta también positiva o negativamente sus resultados. Y un maestro que no esté motivado, por ejemplo, ¿verdad? Así Licenciado, es. de doctor, motivado en diferentes formas. Ahora, cuando vemos diferentes desplegados de prensa, diferentes encuestas, encontramos que tanto la educación privada como la pública en Guatemala son terribles, las dos, porque las últimas encuestas que presentaron era que los resultados y las deficiencias eran muy grandes. Alguien decía, mire, no es que la educación haya empeorado,
sino es que nunca ha mejorado. Sí. Me recuerdo también, por ejemplo, los esfuerzos de los gobiernos de la concertación en Chile, que el primer paso era la cobertura universal, pero el siguiente paso es la excelencia educativa, porque nada nos sirve tener a todos los niños en las escuelas si eventualmente se lograra, pero que están recibiendo una educación de muy mala calidad. Licenciado, ¿qué piensa usted de las reflexiones que nos ha compartido el doctor Argueta sobre estos puntos? Yo quiero remarcar ese factor de la falta de sensibilidad del sistema hacia la etnicidad de los alumnos. Yo le explicaba este fenómeno a una periodista y realmente difícil que me lo comprendiera, entonces le puse un ejemplo. Usted es un excelente periodista y tiene una beca para Harvard. ¿Usted habla inglés? No, no importa. Usted se va a Harvard y va a escuchar, va a ir a participar de las clases, no a aprender inglés, a aprender en inglés. ¿Cuál sería su rendimiento académico? Fatal. Entonces, pero eso usted lo tiene muy claro. Pero el sistema, la sociedad, los pedagogos, las universidades muchas veces no tienen claro ese fenómeno con los niños. Y aún las estadísticas nos muestran que anualmente la cantidad de dinero que se pierde en el estado de Guatemala, en primero, digamos, porque los niños de primero no ganan y pasan a segundo grado, es de 800 millones a 1.000 millones anualmente. Y de esos 800, esos 1.000 millones que se pierden por repitencia, es mucho, tal vez un 30, 40% está asociado a la etnicidad de los niños, porque el niño no solo cambia de su casa a la escuela, ese es un cambio traumático, difícil para cualquier cultura, y encima de eso hacerlo en una cultura diferente, en un maestro que no tiene la sensibilidad para atender mis patrones culturales y mi idioma. Entonces ahí hay una pérdida, y es una pérdida probada económicamente. Es decir, la eficiencia de la educación bilingüe, existen estudios como de ICEFI, donde muestra que hay rendimiento económico en los últimos 10 años, cuánto se ha ahorrado en millones, en cientos de millones de quetzales, si se hiciera educación bilingüe. Pero entonces viene el otro tema, que es el tema ideológico. El tema ideológico nos dice que, ¿y para qué aprender el idioma cachiquel si no tiene futuro? En una editorial hace unos años de los diarios de mayor circulación decía que para qué impulsar los idiomas si nunca los programas van a estar en esos idiomas, cosa que no es cierto, porque Linux nos da la oportunidad de tener procesadores en quiché, por ejemplo, etcétera. Entonces, ese es un reto que nosotros como sociedad debemos de ir superando, de no ver la diversidad lingüística y cultural como obstáculo, sino empezar a verlo como un recurso, un valioso recurso, como todos los recursos de la cultura. Es decir, la humanidad ha tenido muchas respuestas culturales para sobrevivir. De ahí, en términos de comida, digamos, de alimentación, los asiáticos lo resolvieron básicamente con el arroz, los europeos con el trigo y los americanos con la papa y el maíz. Y la papa y el maíz han salvado de la hambruna a Europa en su época. Licenciado, le voy a hacer una pregunta que nos han hecho algunas de las gentes que están viendo este programa. Por ejemplo, aquí hablamos de educación bilingüe, pero realmente estamos hablando de una educación que es más que bilingüe, sería multilingüe, porque podemos enseñar en cachiquel, pero también en quiché, pero también en mam, es decir, necesitaríamos no bilingüe, sino que multilingüe. Ahora la pregunta es, uno, ya el doctor Argueta nos comentaba la falta de recursos en general, pero la otra, como nación, ¿en qué punto nos integramos todos? Si todos aprendemos en diferentes idiomas, ¿en qué momento tenemos esa lengua unificadora, digamos? Usted mencionaba el ejemplo de Estados Unidos, un crisol para muchas culturas y muchas inmigraciones. Brasil similar, pero tienen un idioma en común. ¿En qué momento integramos a estos niños que aprenden en MAM, por ejemplo, a la corriente que sea dominante? Es decir, dominante sin imponerla, sino que dominante porque es la corriente. Predominante. ¿Sí? Bien, mire, afortunadamente la reforma educativa plantea que todo el sistema nacional de educación, tanto público como privado, debería estar enseñando 3 idiomas a todo el sistema. El primer idioma, el materno, el primer idioma de todos los educandos en el sistema nacional, tanto público como privado. En segundo lugar, un segundo idioma nacional. Ahí viene la integración.
Yo soy cachiquel, debería estar recibiendo mis primeras clases en cachiquel y aprendiendo el castellano para la vinculación con el resto. Si yo fuera castellano hablante de nacimiento, debo de recibir toda mi clase en castellano, pero a la vez, y si vivo en un municipio cachiquel, debería estar aprendiendo cachiquel, como el caso de todos los capitalinos. Es decir, en todos los colegios y las escuelas establecidas en la ciudad capital, deberían estar aprendiendo cachiquel como segundo idioma. Y eso nos permitiría, por ejemplo, yo cachiquel, nin matioshirchke, en Kawomaj, ñarutzilkiwich, y conocer terjen ashkiwich, chkembiachke. Tendrían la oportunidad de entender esas palabras que yo les acabo de decir en cachiquel. Y en tercer lugar, un idioma extranjero. Es decir, en un mundo globalizado, interdependiente como el nuestro, esta época, el monolingüismo es una especie en vías de extinción. Es decir, el futuro de estos niños, de estas niñas, está en el multilingüismo. ¿Por qué no quiché y sí cachiquel? ¿Por qué no mam y sí cachiquel? Digamos que la reforma educativa lo plantea 3 idiomas. El idioma materno del niño, de la niña. Si el idioma materno es el chuj, si su idioma materno es el janjobal o es el poptí, se empieza por ese idioma materno. El segundo es el español y el tercero uno extranjero que no necesariamente sea el inglés. Puede ser el inglés por la influencia cercana de Estados Unidos hacia acá, pero puede ser para el futuro el mandarín. Pero, digamos, empieza con el idioma materno. Yo lo decía el cachiquel porque estamos acá en un territorio cachiquel y yo soy cachiquel. Pero, es decir, esto es para todos. Es decir, ese derecho que tienen las niñas y los niños de recibir idioma en las clases en su propio idioma. Ese es el derecho que tienen los niños castellano hablantes. Es el mismo derecho que queremos que los otros niños guatemaltecos lo tengan. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, doctor. Miren, todo esto que estamos hablando hoy, pues nace verdaderamente de esta discusión, de leer este libro de Educación Moral y Ciudadanía, que pues ustedes lo van a ver ahí en sus pantallas. Desafortunadamente, doctor licenciado, el tiempo aquí se fue muy rápido, pero para mí lo que queda como muy importante es el hecho de que de la lectura de este libro, de lo que hemos estado platicando acá, lo que debe despertarse es un debate, ¿verdad? Es un debate, es un análisis, es el hecho de que los guatemaltecos afrontemos el reto de que tenemos que trabajar por la educación, vivir por la educación y realmente tener claro que sin buena educación no tenemos buenos ciudadanos, no tenemos un país adecuado y realmente no vamos a progresar. Esta noche nos vamos a tener que ir, pero yo les agradezco a ustedes que hayan compartido con nosotros. Obviamente el tema los vamos a invitar en el futuro para seguirlo platicando, pero yo estoy seguro que nuestra audiencia pues ha aprendido mucho hoy, se ha quedado con algunas dudas y obviamente la duda generará la discusión que nosotros queremos. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, doctor Argueta, licenciado Rodríguez, y a ustedes que nos han acompañado esta noche, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Buenas noches.